evidentemente todo el mundo sabemos que esta derecha, sobre todo la que representa la señora Aguirre, no es heredera de una derecha que se opusiera incluso con su vida al franquismo, no. Es una derecha que nace del interior del franquismo y que monta estos partidos, primero Alianza Popular y después le cambia la sigla al Partido Popular. Por tanto, a mí no me extraña la confesión de la señora Aguirre reconociendo que en cierto sentido son franquistas. Son franquistas, que dice, repite los principios ideológicos de la extrema derecha, en este caso concreto de Vox. Evidentemente, si es que Vox es una escisión dentro del Partido Popular y esos postulados han convivido dentro de esta derecha de naturaleza original franquista durante mucho tiempo. Y hay una gente de derecha que ha intentado luchar dentro del Partido Popular por lo contrario, pero que no ha triunfado, ha fracasado. Y yo espero que en el próximo Congreso, efectivamente, me refiero a lo que llaman cónclave, haya una discusión ideológica dentro de la derecha, porque es necesaria, porque si no hay esa discusión, va a seguir en el ambiente que el pensamiento ideológico dominante de la derecha española es el que representa la señora Aguirre y la señora Ayuso, que es su ahijada. La mamarrachada, o también llamada charlotada por mi compañero Villarroya, por ejemplo, en el tema de los WhatsApp y este tipo de cosas, eso es, vuelvo a decirlo, indigencia política, es una porta nada al debate. ¿Pero qué dicen de verdad esos WhatsApp? Si es que no dicen nada. Si es que no dicen nada. Yo creo que el espectáculo confabulatorio que hemos sufrido en España en los últimos tiempos, que ha unado las cloacas del Estado, la policía patriótica, por cierto, en la retahíla que hablaba antes Feijóo de Pedro Sánchez, se lo olvidaba la suya propia, que luego si quiere te la recuerdo. ¿A qué te refieres? Hombre, cuando él dice todas las cosas que le acusa de lo mal que funciona Pedro Sánchez, yo he apuntado algunas de su cuenta. Por ejemplo, el bloqueo institucional durante 6 años del Consejo General del Poder Judicial, la creación de la Policía Patriótica, el tirar por la ventana en cursis y vices de fenestración política de Casado. ¿De qué presume el señor Feijóo? Pero vamos a lo que vamos. A lo que vamos el tema de los bulos. Lo que ha sufrido este país con bulos políticos de los poderes profundos, con un periodismo de cloaca y burdo asociado a policías patrióticas, a fiscales patrióticos, a jueces patrióticos, que han hecho lo peor que se puede hacer en democracia, que es luchar contra tu adversario político hundiéndolo con mentiras. Y ahora volviendo otra vez al tema del periodismo, ¿dónde están los responsables mediáticos, policiales, políticos, judiciales, fiscales que participaron de consuno en toda esta gran conspiración contra los valores democráticos? Porque un partido te puede gustar o no te puede gustar, pero combátelo en las urnas. Lo que no se puede combatir es con esta cloaquería, con esta gandinga política que nos han suministrado todos estos poderes profundos del Estado. Los políticos viven en un mundo que no es el mundo de la gente. La gente tenemos otros problemas. Es del día a día y por lo tanto no está pendiente de si hay que hacer elecciones el mes que viene o demás. La gente mira su cuenta corriente, mira a ver si llega no a fin de mes sino a mitad de mes y a ver cómo pasa. Y lo demás pues son las cosas de los políticos, ¿no? Sus charlotadas, ¿no? El otro día tuvimos una sesión en el Congreso y mientras estaban debatiendo cosas importantes en el mundo a nivel geopolítico, pues aquí estábamos con los WhatsApps y con si usted es fascista o usted es comunista y no sé qué. Es decir, tonterías y charlotadas que no van a ningún sitio ni aportan absolutamente nada al devenir de la vida de la gente. Esto es el problema. Evidentemente hay una pulsión dentro del Partido Popular que consiste en, por una parte, Feijóo, que no quiere que nadie cambie, es un poco siciliana el planteamiento, ¿no? No quiere que nada cambie, por eso no quiere ni hablar de ideología, porque es más cómodo para él debatirse en la ambigüedad. Es decir, si un día tienen que apoyar el movimiento antiabortista, como en Sevilla, pues se apoya. Si otro día tienen que apoyar medidas que vayan en contra de la lucha cotidiana contra la violencia de la mujer, la hacen. Si hay que estar en contra de la Agenda 2030, lo hacen, pero no se definen. Sin embargo, Ayuso, de la mano de sus madrinas, sobre todo sus madrinas madrileñas, lo que quiere
quieren es definición. Es decir, quieren que el PP se defina abiertamente en el territorio de la extrema derecha y no compita con la boca callada o con la boca cerrada, sino que compita abiertamente con la manifestación pública de asumir los postulados más extremistas de la derecha española. Y con respecto a esta pancarta que hemos visto aquí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberto. Y además, yo desde luego estoy decidido a darle muy poca importancia a estos actores indeseados de la política, que solamente contribuyen a crear esa estrategia de la extrema derecha de malestar difuso, de pensar que todo el mundo se está manifestando, que todo el mundo está en contra de todo, pero no es verdad, no es verdad. Realmente esta organización representa muy poco, afortunadamente en España. En España la gente es mucho más sensata que esta gente que se dedica, no sé, deben de tener dinero a hacer este tipo de extravagancia y cosas estrafalarias, ¿no? Bueno, y quiero que veamos esto, que es una vergüenza. Un obispo, ¿cómo puede llegar a vincular la discapacidad de los niños, ojo, con el pecado? Lo ha hecho el obispo emérito de Alcalá de Henares, que no es nuevo en las polémicas, vincular la discapacidad con el pecado de los niños. Mucha atención a esto. Los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, cierto ya es herencia del pecado y de un desorden de la naturaleza, pero han sido llamados por Dios y tienen también, como nosotros, todo el fundamento de nuestra existencia en Dios. Tú lo has dicho, esto no es nuevo, no solamente en este tema, en otros como la homosexualidad, como la indisolubilidad del matrimonio. Es decir, los prelados de la Iglesia Católica son los más integristas y los más extremistas dentro de la Iglesia. No te extrañe nada que una de las oposiciones políticas más grandes que ha tenido el Papa Francisco haya procedido precisamente de la Iglesia Católica Española. Pero este señor además es un botarate. Es un botarate porque siendo un prelado, aunque sea emérito de la Iglesia Católica, se está dirigiendo fundamentalmente a los cristianos. Y hay muchos cristianos en esa situación que él no quiere reconocer que sea obra de Dios. Por cierto, de anormal, como dice él, de relaciones anormales, lo verdaderamente anormal es que los curas se aprovechen de su posición para abusar de los niños y sin que pongan ningún remedio ni pidan perdón. Eso sí que es una anormalidad y eso es que sí que va contra la naturaleza y, por cierto, contra el pensamiento de Jesús, porque uno de los problemas de la Iglesia española es que son muy poco cristianos, son muy impíos. Hombre, el obispo no se ha leído el Evangelio de San Juan. Digo yo que un obispo debería leérselo. Hablando del judaísmo, esto provenía del judaísmo antiguo, que decía que los hijos que tenían una deficiencia era porque los padres habían pecado. Entonces, en el Evangelio... Que es una barbaridad, vamos. Sí. Pues en el Evangelio de San Juan está la parábola de la fuente de Siloé, donde Jesús cura a un paralítico. Y entonces los sacerdotes del templo le dicen por qué cura a un paralítico, porque lo que está haciendo el paralítico, que ha nacido paralítico, es por culpa del pecado de los padres. Y entonces Jesús le contesta que los hijos no cumplen los pecados de los padres. Y por lo tanto, es decir, que el señor obispo, que habrá llegado obispo, no sé cómo, parece ser que no se ha leído el Evangelio de San Juan y que la parábola de la fuente de Siloé no tiene ni pajotera idea, ¿no? Este es el nivel un poco que hay en la Iglesia Católica Española, ¿no? Es decir, esto, por ahí vamos, ¿no? Los 100 millones que un rey le dio al que fue nuestro rey también, ¿no? Y lo primero que pensé, a mí nunca nadie me dará 100 millones de dólares y tiene cuenta ser rey. Porque aparte de lo que te paga el pueblo vía los presupuestos generales del Estado, después te dan manga libre para hacer lo que te dé la gana, cobrar comisiones, cobrar donaciones, cobrar lo que haga falta. Luego, por tanto, cuesta. Y después, cada cosa que sale, cada día que vivimos una experiencia como esta, es una viñeta en contra de la monarquía. Y cada vez que aparece el apellido Borbón, aparece vinculado a asuntos con poca reputación y con poca imagen y con poca ejemplaridad, porque solamente lo que acabamos de escuchar abona la idea de que es una familia desgraciada para que le toque. Y a España le tocó a esta familia desde hace ya 300 años. A mí me parece absolutamente una auténtica mamarrachada
que la derecha tome, iba a decir charlotada, pero no le quería quitar la patente a mi compañero, mamarrachada, de quitarle la patente en un asunto que lo que demuestra es la indigencia, la pobreza de la propia derecha. Que un dirigente de derecha diga que España se ha manifestado públicamente por 12 votos de televoto a la hora de sobre... Yo me parece que eso es una cosa absolutamente inaceptable y que demuestra la pobreza del político que lo dice. Por cierto, 12 de 297. Algo que habría... Yo estoy muy orgulloso de la posición que ha adoptado la dirigencia de esta casa con respecto a Eurovisión. Ojalá hubieran ido todavía más allá. Pero bueno, han ido donde han podido ir y yo estoy muy orgulloso de que la televisión pública de España se haya comportado así para envidia de mucha gente. Y lo que me parece absolutamente inaceptable es que mientras que estábamos todos festejando, pues seguían tirando bomba, pero que hoy, cuando el macchiato todavía está templado, todavía no se ha puesto frío, 136 muertos. Y la derecha española sigue tibia sin decidirse abiertamente a condenar las matanzas y los asesinatos que se están produciendo en contra de la legalidad internacional. Por cierto, dicen, el presidente ha estado bien, yo no digo que haya estado mal, sobre todo estuvo muy bien el otro día en la Liga Árabe, pero... Oiga, lo que acaba de decir mi compañera, ¿dónde está la coherencia en los contratos? ¿Y por qué no insiste? Ya lo hizo una vez Pedro Sánchez. ¿Por qué no insiste en que se denuncie los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Israel? Al final, tienes tu razón. Esto es un esperpento musical. Un esperpento. Yo no lo elevaría ni siquiera a la categoría de evento cultural. Esto es friquilandia. Pero bueno, lo ve mucha gente y ahí se da una gran batalla política. Pero me parece que la política española, sobre todo la bandera que ha cogido la derecha en este tema, es de una indigencia ideológica y una indigencia política inaceptable. Se van a llevar mucho tiempo haciendo congresos y cónclaves hasta que den con la tecla de cómo enfrentarse, porque hay motivos para enfrentarse al gobierno de Pedro Sánchez. La derecha no tiene argumento, pero no lo tiene de nativitate, no es que ahora de pronto en estos tiempos que lleva gobernando Pedro Sánchez y su gobierno lo estén haciendo mal, que por cierto, frente al barro de la derecha, agua clara en la economía. Hoy la Comisión en Bruselas ha vuelto a reconocer la subida de 3 décimas hasta el 2,6 en la economía española durante el año 25. O sea, contra barro, agua clara. ¿Y se infantiliza el debate político? Claro, porque interesa, porque no hay argumentos sólidos. Y cuando no hay argumentos sólidos, lo que se pretende es banalizar la política e introducir en el debate cuestiones que, como antes decía Villarroya, que nos importará a la mayoría de la gente, aunque piense el señor alcalde de Madrid que 12 votos es significativo de la vocación española pro-israelí. ¿Qué le importa a la gente verdaderamente Eurovisión desde el punto de vista político? Nada. Nada de nada. Antes decía mi compañera... ¿Es políticamente? Claro, políticamente. Antes decía mi compañera... Digo políticamente porque luego en Espectadores tuvo una grandísima audiencia para ver un concurso musical. Dices para ver un concurso musical, no para la política, sí, ¿no? Pero mira, hace mucho tiempo un viejo maestro mío me dijo que en todas las ciudades había siempre 100.000 personas dispuestas a recibir al Papa, a Jorge Negrete, a Fidel Castro y yo añado y a ver Eurovisión. Es decir, bueno, hay gente para todo. Cada uno que vea lo que quiera. Cada uno tienes que de ahí hacer política pero de esto... de eso es política, me parece no infantil, me parece, ya lo he dicho, mediocridad y pobreza. Cuando un partido político que dice que es de Estado y es constitucional tiene que hacer una oposición feroz, por cierto, debe de hacerla, al gobierno de Pedro Sánchez y la hace con estos argumentos, se están ellos mismos inhabilitando y diciendo, oye, es que no tenemos mejores argumentos. Por ejemplo, ¿pueden decir hoy cómo pueden mejorar aún más los datos económicos de España? ¿Lo pueden decir? O sea, ¿nos pueden decir que los datos económicos de España, que va a ser la única economía que está creciendo, mientras el resto de economías en Europa, en este lío de los aranceles, entrará en bajada? ¿Nos lo pueden decir? Si no, mire usted, yo tengo una fórmula que la voy a hacer yo por la noche aquí en Génova con Ayuso y con Esperanza Aguirre y vamos a mejorar estos datos. No. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, que Pedro Sánchez, Eurovisión y todas las cosas que ha dicho antes nuestra compañera. Ya, pero hay una clave también, es lo de Israel. Sí. Ana, no, y que pregunto decía, una cosa también, ojo, y no quiero olvidarme del pueblo palestino y de lo que está pasando con Israel y el gobierno de Netanyahu. ¿Creéis que se está siendo suficientemente solidario
con lo que está pasando con los palestinos? Lo digo porque mientras se cantaba y se votaba, se cometía la barbarie un día más contra los palestinos. La derecha no. La derecha no, la derecha ya ha cantado y se ha puesto abiertamente a favor de la violencia y la matanza. Porque si no, hubieran dicho, mire usted, Pedro Sánchez falla en esto, en esto y en esto. Ahora, en la matanza de los palestinos, de mujeres, niños, civiles, hoy 136, ayer casi 200, diría, ahí no, ahí a favor de la gente y en contra de Israel, pero no. Por oponerse a Sánchez están dispuestos a desayunar con sangre. De beneficios no van mal, Villarroya, pero la patronal de los supermercados se opone a reducir la jornada laboral. Bueno, se oponen a todo, ¿no? El problema es que el modelo productivo español se basa fundamentalmente en estas cosas, ¿no? En empleos de bajo valor añadido. Y la desgracia que tienen los trabajadores que van a parar a esos sectores es que tienen que aceptar estas condiciones laborales porque difícilmente encuentran trabajo en otros sectores. Y por lo tanto, aunque se haga una reducción de la jornada laboral, pues no se va a cumplir, porque no se cumple ahora, porque ahora hay 40 horas semanales y la mayoría de trabajadores que trabajan en estos sectores, como los supermercados o la hostelería, trabajan más de 40. Pero esta gente no tiene suficientes beneficios. Quiero decir, no, los si el beneficio no, es que el decir, beneficio en el sistema, laboral. claro, este beneficio en el sistema capitalista se basa en la reducción de los costes de producción y los costes de producción son los salarios de los trabajadores, fundamentalmente. Entonces lo que se hace es hacer contratos por menos de 40 horas. Se les paga en función del contrato que está estipulado en la Seguridad Social. Pero luego se les hace trabajar más de 40 horas. Hay jugosos beneficios por el turismo, pero hay gente que dice, nosotros a cambio pues tenemos dificultades, por ejemplo, para tener acceso a una vivienda, o no suben tanto los salarios como los beneficios por el turismo. Bueno, pues aquí tienes el claro ejemplo de que esto sirve para que unos pocos se forren y la mayoría pues gane, no pueda vivir en el sitio donde ha vivido siempre y debería vivir dignamente. ¿Por qué? Bueno, pues porque te suben los precios de todo. Te sube la vivienda, te sube la comida, te sube todo. Y si tú tienes el salario que tienes y los precios suben exponencialmente por 2 porque lo que quieren sacar es beneficio por la llegada de turistas, claro, porque si tú vas a un restaurante te cobran a ti igual que a un turista. Si tú vas a una tienda te cobran igual a ti que a un turista. Si vas a alquilar un piso te cobran igual a ti que a un turista. Entonces, si tú cobras lo que cobras, resulta que en el sitio donde vives no puedes vivir porque los precios son precios para turistas. Os habéis convertido toda España en Barcelona, porque este problema lo tenemos en Barcelona desde las Olimpiadas. Lo que no puede ser es que las ciudades, los que vivimos en una ciudad, nos convertamos en figurantes para distraer a los turistas. Eso es lo que no puede ser. ¿A qué te refieres? Porque lo que las ciudades tienen que estar hechas para la gente que vive en la ciudad. Y las prioridades tienen que ser los ciudadanos de la ciudad. Yo no digo que no vengan turistas, pero lo que no puede ser es que las prioridades se pongan por encima a los turistas que a los que vivimos en la ciudad. Hay muchísima gente en Barcelona que hace miles de años que ya no pisamos determinadas partes de Barcelona porque no podemos pagar. Y ahora eso es lo que está pasando en toda España. Ya, pero está diciendo Alberto que el turismo es un motor económico. No, claro, porque la desgracia de España, y lo digo así de claro, es un motor turístico, es un motor económico en España. No, porque España hace años que se ha convertido en el resort de Europa. Y en lugar de que el modelo productivo español sea la industria, el I+D, las tecnológicas, etcétera, etcétera, resulta que el 40 y pico % del PIB español es el turismo. Pero Villarroya, también hay I+D, también hay industria. Cero, así de claro. No es el 40 y pico % ni mucho menos, aunque es un dato que está por encima del 10%. Pero lo que es cierto es que España, al revés, España tiene mucho mérito por haber conseguido competir frente al turismo en auge en muchas zonas del mundo. España tiene mucho mérito por haber conseguido conservar el turismo. Y un turismo, no lo digo en la playa, igual en zonas del Mediterráneo de Canarias, pero con un turismo cada vez de más calidad y que deja más dinero, no solamente en las arcas de nuestro país. A los pisos turísticos y verás la calidad de los turistas que vienen.